La nieve caía silenciosamente contra las ventanas del restaurante, cada copo reflejando el resplandor ámbar de las farolas de la calle. Emma Martínez apoyó la frente contra el frío cristal durante un instante, observando cómo el manto blanco cubría lentamente la Quinta Avenida. Nochebuena en Nueva York, la noche más mágica del año, según decían, al menos para la mayoría de la gente. Se apartó de la ventana y volvió a limpiar las mesas. El paño húmedo se movía en círculos metódicos sobre las superficies de madera oscura. El olor del producto de limpieza se mezclaba con el aroma persistente del ajo, la salsa de tomate y la albahaca fresca que había impregnado el restaurante italiano Rossini's apenas unas horas antes. Ahora, a las 10 de la noche, el local estaba completamente vacío. Los últimos clientes se habían marchado alrededor de las 8:30. Las familias se apresuraban a volver a casa para envolver los regalos y prepararse para las celebraciones del día siguiente. Emma tenía 23 años, aunque algunos días se sentía mucho mayor. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una práctica coleta, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro cansado. Llevaba los pantalones negros y la camisa blanca abotonada que exigía el personal del restaurante, aunque el delantal que había llevado durante el servicio ahora colgaba de un gancho cerca de la puerta de la cocina. Sus ojos marrones, normalmente brillantes y observadores, tenían cierta pesadez esa noche, el peso de otra fiesta que pasaba sola. Emma, cariño, puedes irte si quieres, le había dicho antes el señor Rossini, con su rostro redondo, lleno de simpatía mientras se abrochaba el pesado abrigo. El propietario, de 60 años, llevaba 30 años al frente de este restaurante y siempre había sido amable con ella. Tu turno terminó a las 9 on. No te preocupes por las últimas mesas. No pasa nada, señor Rini, respondió Emma con una pequeña sonrisa. No tengo ningún sitio al que ir. Más vale terminar como es debido. La verdad detrás de esas palabras le dolía más de lo que quería admitir. Literalmente, "Itamani, no tenía ningún sitio al que ir. No le esperaba ninguna reunión familiar. Ningún amigo la había invitado a sus celebraciones. Su pequeño apartamento estudio en Brooklyn estaría tan vacío como este restaurante, solo que más frío y deprimente. Al menos aquí, rodeada de los restos de la alegría de otras personas, podía fingir que formaba parte de algo. El señor Rossini había dudado, claramente queriendo insistir en que se marchara, pero Emma ya había vuelto a su trabajo. Lo oyó suspirar, oyó el tintineo de las llaves y luego la pesada puerta cerrándose detrás de él. La cerradura encajó en su sitio. Ahora estaba sola, verdaderamente sola. Con solo el zumbido de los frigoríficos de la cocina y la suave música jazz que seguía sonando por los altavoces, Emma se movía de mesa en mesa, con movimientos automáticos tras 6 meses trabajando allí. La habían contratado en junio, otra joven más que luchaba por salir adelante en la ciudad que nunca duerme. El trabajo no era glamuroso, servir mesas, limpiar, lidiar con clientes difíciles, pero le pagaba el alquiler y le permitía comer. Eso era más de lo que había tenido en algunos periodos de su vida. Los recuerdos se colaban sin ser invitados, como solían hacer en los momentos de tranquilidad. Emma había crecido en el sistema de acogida, pasando de un hogar a otro durante toda su infancia. Algunas familias habían sido amables. Otras habían visto a los niños acogidos como poco más que una fuente de ingresos extra. Nunca la habían adoptado, nunca había encontrado ese lugar permanente al que realmente pertenecía. A los 18 años había superado la edad para permanecer en el sistema y se había encontrado completamente sola. La universidad había sido un sueño que había perseguido durante 2 años, trabajando en varios empleos y asistiendo a clases en un centro de formación profesional. Pero cuando le redujeron las horas en uno de sus trabajos y su compañera de piso se mudó de repente, dejándola con el doble del alquiler, Emma se vio obligada a abandonar los estudios. Se había mudado a Nueva York hacía 2 años con $500 y una mochila llena de todas sus pertenencias, convencida de que, de alguna manera, en esta enorme ciudad encontraría su lugar. Aún no lo había encontrado. Emma se detuvo de nuevo junto a la ventana y observó a una familia que pasaba por la calle.
Una madre y un padre cogían de la mano a una niña pequeña, balanceándola entre ellos mientras caminaban, y ella reía. La niña llevaba un abrigo rojo con ribetes de piel blanca, y su alegría era visible incluso a través del cristal y la nieve que caía. Emma sintió un nudo en el pecho. No era exactamente envidia, sino una profunda y dolorosa soledad que había sido su compañera constante desde que tenía uso de razón. Se dio la vuelta rápidamente, parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Llorar no cambiaría nada. Nunca lo había hecho. La mesa de al lado necesitaba la atención, y Emma se centró en eso, en la sencilla tarea concreta que tenía delante. Limpiar la superficie, comprobar que no quedaran migas, enderezar los saleros y pimenteros, asegurarse de que todo estuviera perfecto para los clientes del día siguiente. Mañana el restaurante estaría cerrado, pero volvería a abrir el día después de Navidad, y el señor Rossini insistía en que todo debía estar impecable. Mañana, Emma pasaría el día sola en su apartamento, probablemente viendo películas antiguas y fingiendo que no se daba cuenta de que era un día festivo. Ya lo había hecho antes. El día de Acción de Gracias había sido igual. Se había comprado un pequeño sándwich de pavo en la tienda de delicatessen de abajo y había visto el desfile en su pequeña televisión. Estaba bien, estaba acostumbrada. La música jazz cambió a una nueva canción, algo más lenta y melancólica. Emma la reconoció, Billie Holiday cantando sobre sueños y desamor. Qué apropiado. Había terminado aproximadamente la mitad de las mesas cuando oyó algo que la hizo quedarse paralizada. El sonido de la puerta principal abriéndose. Emma giró la cabeza hacia la entrada, con el corazón latiéndole con fuerza. El señor Rossini había cerrado esa puerta con llave. Lo había oído. ¿Alguien había entrado? Su mente inmediatamente pensó en los peores escenarios posibles. Robos, ataques, todos los peligros que conlleva ser una mujer joven sola en un edificio vacío a altas horas de la noche. Pero la figura que atravesó la puerta no era lo que ella esperaba. Era una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, que estaba de pie en la puerta. Llevaba un abrigo azul marino de aspecto caro con botones dorados, y su cabello oscuro caía en perfectos rizos alrededor de sus hombros. Sus ojos eran de un llamativo color verde avellana y observaban el restaurante vacío con curiosidad, más que con miedo. Detrás de ella, parcialmente oculto por la nieve que caía, Emma pudo ver una figura grande, un hombre alto y de hombros anchos, que llevaba un traje oscuro a pesar del frío. Se quedó fuera observando, pero sin hacer ningún movimiento para seguir a la niña al interior. «Hola», dijo Emma, con voz insegura. Dejó el paño de limpieza y se dirigió hacia la entrada del restaurante. «Lo siento, pero estamos cerrados». «¿Cómo has...?» «La puerta estaba abierta», dijo la niña con naturalidad. Su voz tenía un ligero acento, algo que sugería ascendencia italiana, a juego con su elegante porte. «Vi las luces encendidas. ¿Estás trabajando?» Emma miró la puerta, confundida. Estaba segura de que el señor Rossini la había cerrado con llave. Quizás se había olvidado. O quizás la niña mentía. Pero ¿por qué iba a mentir una niña sobre algo así? «Sí, estoy terminando de limpiar», respondió Emma, tratando de sonar amable a pesar de su confusión y ligera alarma. «Pero ahora mismo no servimos comida. ¿Te has perdido? ¿Es ese tu padre ahí fuera?» La niña miró al hombre que esperaba en la nieve y luego volvió a centrar su atención en Emma. «Es Giovanni, trabaja para mi padre. Pasábamos por aquí y te vi aquí. Estás sola». Había algo en la forma en que lo dijo. «Estás sola», que hizo que a Emma se le hiciera un nudo en la garganta. No era acusatorio ni compasivo. Era simplemente una observación expresada con la franca honestidad que solo los niños poseen. «Estoy terminando mi trabajo», dijo Emma, esbozando una pequeña sonrisa. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Sofía», respondió la niña, dando unos pasos más hacia el interior del restaurante, con sus caros zapatos de cuero, haciendo un suave clic sobre el suelo de baldosas. «Sofía Valentino, ¿cómo te llamas?» «Me llamo Emma. Emma Martínez». Observó cómo Sofía se movía entre las mesas,
pasando su pequeña mano por los respaldos de las sillas a su paso. Es muy tarde para que una niña pequeña esté fuera. ¿No deberías estar en casa? Es Nochebuena. Sé qué día es, respondió Sofía, deteniéndose en una de las mesas que Emma acababa de limpiar. Levantó la vista hacia Emma con esos ojos inquietantemente perspicaces. Volvíamos de visitar a mi abuela. Vive en Connecticut. Mi papá siempre me lleva a verla en Nochebuena. Emma asintió lentamente. La niña parecía perfectamente segura, perfectamente cómoda. Pero había algo inusual en esta situación. La ropa cara, el guardaespaldas esperando afuera, la forma casual en que Sofía hablaba de su padre y su abuela. Todo sugería una riqueza y unos privilegios más allá de cualquier cosa que Emma hubiera conocido jamás. Eso suena bien, dijo Emma con delicadeza. A tu abuela le debe encantar que la visites. La expresión de Sofía cambió ligeramente. Una sombra pasó por su joven rostro. Habla mucho de mi mamá. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años. No la recuerdo mucho, pero Nona, que es mi abuela, me cuenta historias. Las palabras impactaron a Emma más de lo que esperaba. Esa hermosa niña vestida como una princesa, de pie en un restaurante vacío en Nochebuena, hablando de su madre fallecida con una tristeza tan natural que sugería que había aprendido a vivir con el dolor. Lo siento mucho, Sofía, dijo Emma en voz baja, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de la niña. Debe de ser muy duro. Sofía se encogió de hombros, un gesto demasiado adulto para su pequeño cuerpo. Papá dice, mamá nos cuida desde arriba. Me gusta pensar que es verdad. Hizo una pausa y estudió el rostro de Emma con una intensidad inquietante. ¿Tus padres también te cuidan? La pregunta, formulada con una franqueza tan inocente, hizo que las murallas que Emma había construido con tanto cuidado se resquebrajaran un poco. Nunca llegué a conocer a mis padres, admitió. Crecí en hogares de acogida, con diferentes familias, en diferentes casas. Así que estás sola, repitió Sofía. Y esta vez, sin duda, había compasión en su voz. Como yo, excepto que yo tengo a papá y a Nona y a mucha gente en nuestra casa, pero a veces sigo sintiéndome sola, sobre todo sin mamá. Emma sintió que las lágrimas le picaban de nuevo en los ojos, pero las apartó parpadeando. Creo que todo el mundo se siente solo a veces, incluso cuando está rodeado de gente. Se quedaron allí en silencio durante un momento. Esta pareja tan dispar. Una camarera solitaria y una niña rica conectadas por el extraño vacío que puede existir incluso en las vidas más plenas. ¿Por qué trabajas en Nochebuena?, preguntó Sofía de repente. ¿No tienes ningún sitio al que ir? Era la misma pregunta que Emma había estado evitando hacerse a sí misma durante todo el día. No, respondió simplemente. No tengo familia con la que celebrar, así que pensé que mejor trabajar. Al menos aquí estoy haciendo algo útil. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente y Emma pudo ver cómo la mente de la niña daba vueltas. Vas a estar sola esta noche, en Nochebuena y mañana también. No pasa nada, dijo Emma rápidamente, volviendo a ponerse de pie. Estoy acostumbrada. De verdad, estaré bien. Pero Sofía ya estaba negando con la cabeza y sus rizos rebotaban con el movimiento. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. La abrió y llamó al hombre que esperaba fuera. Javani, ven aquí. Necesito hablar con papá. Emma observó confundida cómo Sofía desaparecía entre la nieve. Oyó voces apagadas y luego vio salir a una nueva figura de un lujoso coche negro que había estado parado en la acera. Incluso desde la distancia, incluso a través de la nieve que caía, Emma podía sentir el poder y la autoridad del hombre que pisaba la acera. Era alto, medía más de 1,80 y tenía los hombros anchos que llenaban su caro abrigo negro de lana. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, apenas alterado por la nieve. E incluso desde allí, Emma podía ver los ángulos marcados de su rostro, la mandíbula fuerte, el tipo de presencia imponente que hacía que la gente se detuviera y prestara atención. Tenía que ser el padre de Sofía. Se inclinó mientras Sofía le hablaba animadamente, con sus pequeñas manos gesticulando hacia el restaurante, hacia Emma. El hombre escuchó, con expresión indescifrable, y luego asintió una vez.
Se enderezó y comenzó a caminar hacia la entrada del restaurante con paso seguro y decidido. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza. Se alisó la camisa con timidez, repentinamente muy consciente de cómo debía de estar. Cansada, desaliñada, claramente agotada tras un largo día de trabajo. Este hombre, fuera quien fuera, irradiaba riqueza y poder, el tipo de persona que probablemente nunca se fijaba en gente como ella. La puerta se abrió y él entró. Sofía entró saltando detrás de él. Giovanni, el guardaespaldas, se quedó fuera, como un centinela silencioso en la nieve. De cerca, el padre de Sofía era aún más imponente. Parecía tener unos 30 años, con ojos oscuros que parecían evaluarlo todo con una sola mirada. Sus rasgos eran claramente italianos: nariz fuerte, labios carnosos, piel olivácea que sugería ascendencia mediterránea. Llevaba un traje perfectamente entallado bajo el abrigo y un reloj que probablemente costaba más de lo que Emma ganaba en un año brillaba en su muñeca. Pero lo que más llamó la atención de Emma fue la forma en que su expresión se suavizaba cuando miraba a su hija. La autoridad intimidante se desvanecía, sustituida por un afecto y una paciencia genuinos. «Papá, esta es Emma», anunció Sofía, tirando de la mano de su padre. «Está sola en Nochebuena, no tiene familia, va a pasar mañana sola». Emma sintió que se sonrojaba por la vergüenza. «Sofía, no tienes por qué hacerlo. ¿Es eso cierto?». La voz del hombre era profunda y suave, con un ligero acento italiano. Sus ojos se fijaron en Emma, y ella se sintió clavada bajo esa mirada, como si él pudiera ver a través de todas sus defensas la solitaria verdad que se escondía debajo. «Sí, pero no pasa nada», Emma tartamudeó. «Estoy acostumbrada. Tu hija es muy amable por preocuparse, pero de verdad estaré bien». Él la observó durante un largo momento, y Emma no pudo adivinar lo que estaba pensando. Entonces Sofía volvió a tirar de su mano. «Papá, deberíamos invitarla a nuestra casa para Navidad. No debería estar sola». Emma abrió mucho los ojos. «Oh, no. No es necesario. No podría». «Sofía», dijo su padre con suavidad, «no podemos invitar a desconocidos a nuestra casa». Pero Sofía no se desanimó. Su joven rostro se llenó de determinación. «Siempre dices que la Navidad es sobre la familia y la bondad. Eso es lo que mamá hubiera querido. Emma es agradable, lo sé. Y está sola, papá». En Navidad, el hombre miró a su hija. Algo complicado se reflejó en su rostro. Emma pudo ver la lucha interna, el deseo de proteger a su hija frente al deseo de honrar su corazón compasivo. Entonces volvió a mirar a Emma y sus ojos se encontraron. En ese momento, Emma vio algo que no esperaba. Reconocimiento, no de ella específicamente, sino de la soledad, de la pérdida, del peso que conlleva llevar el dolor. Este hombre, a pesar de toda su riqueza y poder, entendía lo que significaba estar solo. «Me llamo Marco Valentino», dijo formalmente, extendiendo la mano. «Sofía tiene razón. No deberíamos dejar que pases la Navidad sola si no tienes otro sitio donde ir». Emma dudó, mirando fijamente su mano extendida. Esto era una locura. No se iba a casa con unos completos desconocidos, especialmente con desconocidos ricos, con guardaespaldas y coches de lujo. Todos sus instintos prácticos le gritaban que rechazara educadamente la oferta, que terminara su trabajo, que volviera a su pequeño apartamento, donde al menos sabía lo que le esperaba. Pero entonces miró a Sofía, cuyos ojos brillaban con esperanza y algo parecido a una súplica, y pensó en el día siguiente, en despertarse en su frío apartamento, en el silencio, en las interminables horas vacías que se extendían ante ella. «No quiero entrometerme», dijo Emma en voz baja. «Ni siquiera me conocéis». «Papá», insistió Sofía. «Por favor». Marco Valentino miró a su hija y luego volvió a mirar a Emma. «Nuestra casa está en los Hamptons, a unas 2 horas de aquí. Tenemos espacio más que suficiente y a Sofía le encantaría tener compañía». «Se lo prometo, señorita Martínez, será una invitada bienvenida». Había sinceridad en su voz bajo la cortesía formal. Y algo más, tal vez el reconocimiento de que a veces las bondades más importantes son las que se ofrecen a los desconocidos.
Emma tragó saliva, con la mente a 1000 por hora. Era una locura. Era potencialmente peligroso. No sabía nada de esas personas, salvo que eran claramente muy ricas y muy algo. Había algo en Marco Valentino, algo bajo su pulida apariencia que sugería que no era un simple hombre de negocios. Pero Sofía la miraba con tanta esperanza. Y Emma estaba tan cansada de estar sola. Tendría que decírselo a mi casero, se oyó decir, y necesitaría comprar algunas cosas para mi apartamento. El rostro de Sofía se iluminó como un árbol de Navidad, e incluso la expresión seria de Marco se suavizó en algo que podría haber sido aprobación. Por supuesto, dijo. Podemos organizarlo. Giovanni puede llevarte a recoger lo que necesites. 20 minutos más tarde, Emma se encontraba en el asiento trasero del coche más lujoso que había visto nunca, contemplando las calles nevadas de Manhattan deslizarse por la ventana. Sofía se sentó a su lado, charlando animadamente sobre su casa, sobre las tradiciones navideñas, sobre todo y nada. Marco se sentó en el asiento del copiloto y de vez en cuando las miraba por el espejo retrovisor. Giovanni conducía en silencio, con la mirada constantemente fija en los alrededores, con vigilancia profesional. Emma había cogido una pequeña bolsa con ropa de su apartamento. Había dejado una nota al casero y había cerrado con llave la puerta de su solitaria y pequeña vida. Al menos por esa noche, al menos por Navidad. No tenía ni idea de lo que le esperaba en la finca de los Valentino, ni idea de quiénes eran realmente esas personas. No tenía ni idea de si estaba tomando la mejor decisión de su vida o la más estúpida. Pero cuando Sofía se inclinó y le apretó la mano, cuando el calor la alejó de la fría y vacía noche, Emma decidió que tal vez, solo tal vez, valía la pena correr algunos riesgos. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse mientras se dirigían hacia la autopista, y Emma las vio desaparecer, sintiendo que dejaba atrás una versión de su vida y se dirigía hacia algo completamente desconocido. ¿Tienes miedo?, preguntó Sofía de repente, con sus ojos intuitivos fijos en el rostro de Emma. Emma pensó en mentir, pero algo en esta niña le exigía sinceridad. Un poco, admitió. Sofía asintió con sabiduría. No pasa nada. A veces, las mejores cosas dan un poco de miedo al principio. Papá dice que ser valiente significa hacer cosas incluso cuando tienes miedo. Desde el asiento delantero, Emma vio que los hombros de Marco se tensaban ligeramente ante las palabras de su hija, como si le recordaran las lecciones que le había enseñado sobre el valor y el miedo. La nieve seguía cayendo mientras conducían durante la noche, dejando atrás la ciudad, rumbo a un futuro que Emma no habría podido imaginar unas horas antes. Pensó en el restaurante vacío, en la mesa que había estado limpiando, en cómo una niña pequeña que le había dicho, «Estás sola», había cambiado por completo el rumbo de su Navidad y tal vez de su vida. Cerró los ojos brevemente, sintiendo el calor del coche, escuchando la alegre charla de Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, Emma se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Pasara lo que pasara, al menos no estaría sola esa noche. El trayecto parecía no tener fin, aunque Emma sabía por el reloj del salpicadero que apenas habían pasado 90 minutos. Sofía finalmente se había quedado dormida a mitad del viaje, con la cabeza apoyada en el hombro de Emma y una respiración suave y constante. Emma no se había movido, por miedo a despertar a la niña, muy consciente de la confianza que esta pequeña había depositado en ella, una completa desconocida. A través de la ventana, Emma observó cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a los suburbios, y luego a tramos más oscuros de la autopista, bordeados por árboles cubiertos de nieve. Cuanto más se alejaban de la ciudad, más surrealista le parecía toda esta situación. ¿Qué estaba haciendo? ¿Subirse a un coche con gente que no conocía? ¿Conduciendo hacia una mansión en los Hamptons solo porque una niña de 6 años la había invitado? Sin embargo, allí estaba. «Ya casi hemos llegado», dijo Marco desde el asiento delantero, en voz baja para no despertar a Sofía. Era lo primero que decía en casi una hora. La finca está justo después de la siguiente curva. Emma asintió con la cabeza y luego se dio cuenta de que él probablemente no podía verla en la oscuridad. «De acuerdo», susurró ella.
Giovanni se desvió de la carretera principal hacia un camino más pequeño, apenas visible a través de la nieve que caía. Los árboles eran más densos allí, con las ramas cargadas de nieve. Entonces, emergiendo de la oscuridad, Emma los vio. Unas enormes puertas de hierro de al menos 3,5 metros de altura, con elaborados adornos y la letra Bob incrustada en el diseño. A la izquierda de las puertas había una caseta de seguridad y, al acercarse, un hombre con un uniforme oscuro salió de ella. Giovanni bajó la ventanilla y el guardia se asomó. Sus ojos recorrieron el interior del coche antes de asentir. Pulsó algo y las puertas comenzaron a abrirse sin apenas hacer ruido. El corazón de Emma comenzó a latir más rápido. Esas puertas, esa seguridad, no se trataba solo de riqueza, era algo completamente diferente. La entrada se extendía ante ellos, bordeada de farolas que proyectaban charcos de luz dorada sobre la nieve inmaculada. Emma podía ver los cuidados jardines incluso bajo el manto invernal, y a lo lejos comenzaron a aparecer luces. Muchas luces. Entonces, la casa apareció ante sus ojos y a Emma se le cortó la respiración. No era una casa, era una finca, una enorme estructura de 3 pisos de piedra pálida y grandes ventanas, con una entrada circular que rodeaba una elaborada fuente. La arquitectura era clásica italiana, con ventanas en arco, balcones de hierro forjado y lo que parecían estatuas colocadas a lo largo de la línea del tejado. Una luz cálida se derramaba por casi todas las ventanas, haciendo que el edificio brillara contra la noche nevada como algo salido de un cuento de hadas. «Dios mío», susurró Emma, incapaz de contenerse. Sofía se movió al oír su voz y parpadeó somnolienta. «Estamos en casa», murmuró, levantando la cabeza del hombro de Emma. «¿Te gusta?» Es precioso», logró decir Emma, lo que le pareció un eufemismo enorme. El lugar parecía sacado de una revista sobre fincas europeas, no escondido en los Hamptons. Giovanni detuvo el coche frente a la entrada principal, donde unos amplios escalones de piedra conducían a unas enormes puertas de madera. Antes de que Emma pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, esas puertas se abrieron y salieron varias personas. Emma se dio cuenta de que eran empleados vestidos con trajes formales, listos para ayudarles con su llegada. Marco salió primero del coche y luego abrió la puerta trasera para Sofía. La niña salió con entusiasmo y se volvió para mirar a Emma con una sonrisa de ánimo. «Vamos, no te pongas nerviosa». Era fácil para ella decirlo. Era su casa. Para Emma, era como entrar en un mundo completamente diferente, uno al que definitivamente no pertenecía. Pero respiró hondo y se deslizó por el asiento, aceptando la mano que le tendió Marco mientras salía el frío aire nocturno. Su agarre era firme y seguro, y cuando sus miradas se cruzaron brevemente, Emma creyó ver comprensión en sus ojos, tal vez la conciencia de lo abrumador que debía de ser aquello para ella. «Bienvenida a nuestra casa, señorita Martínez», dijo formalmente, aunque su tono era más cálido que en el restaurante. Una mujer de unos 50 años apareció en lo alto de las escaleras, con el cabello plateado recogido en un elegante moño. Llevaba un vestido negro sencillo pero de aspecto caro, y su porte sugería que dirigía esta casa con eficiente precisión. «Señora Chen, esta es la señorita Emma Martínez», dijo Marco mientras subían las escaleras. «Será nuestra invitada durante las vacaciones. Por favor, prepare la suite azul para ella». La expresión de la señora Chen se mantuvo profesionalmente neutra, aunque Emma captó un breve destello de sorpresa en sus ojos. «Por supuesto, señor Valentino. Bienvenida, señorita Martínez. Soy la ama de llaves. Si necesita algo durante su estancia, no dude en pedírmelo». «Gracias», dijo Emma en voz baja, sintiéndose completamente fuera de su elemento. Atravesaron la entrada y llegaron a un vestíbulo que volvió a dejar a Emma sin aliento. El suelo era de mármol pulido con un intrincado diseño incrustado. Una gran escalera se elevaba hacia arriba, con barandillas de madera oscura brillante y ornamentadas con metal. Lámparas de cristal colgaban del alto techo, proyectando una luz prismática sobre todo. Flores frescas, lirios blancos y rosas rojas adornaban las mesas antiguas que flanqueaban la entrada. Esto no era solo riqueza, era riqueza generacional,
dinero antiguo, el tipo de opulencia que Emma solo había visto en las películas. Sofía, ya pasó tu hora de acostarte, dijo Marco con suavidad, colocando una mano sobre el hombro de su hija. La señora Chen te ayudará a prepararte para ir a la cama. Pero papá, quiero enseñarle la casa a Emma, protestó Sofía, aunque Emma podía ver el cansancio en sus ojos. Mañana, prometió Marco. La señorita Martínez no se va a ninguna parte. Estará aquí por la mañana y entonces podrás enseñarle todo. Sofía se volvió hacia Emma con expresión preocupada. ¿Prometes que mañana seguirás aquí? La pregunta le partió un poco el corazón a Emma. Esta niña que lo tenía todo lo que el dinero podía comprar, seguía teniendo miedo a que la gente se marchara. Lo prometo, dijo Emma con sinceridad. Estaré aquí cuando te despiertes. Satisfecha, Sofía permitió que la señora Chen la llevara hacia las escaleras, pero se volvió 2 veces para saludar a Emma con la mano, como si necesitara confirmar que seguía allí. Una vez que Sofía desapareció arriba, el ambiente en el vestíbulo cambió. Marcos centró toda su atención en Emma, y ella sintió el peso de su escrutinio. Con mejor luz pudo ver más detalles. Las finas líneas alrededor de sus ojos que delataban el estrés y las noches de insomnio. La forma cuidadosa en que se comportaba, como si fuera consciente en todo momento de que lo observaban y juzgaban. Imagino que tienes preguntas, dijo simplemente. Emma casi se echó a reír. Unas 1000. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la primera sonrisa auténtica que le había visto. Ven, hablemos en mi estudio. La señora Chen hará que alguien te lleve la maleta a tu habitación. La condujo a través de la casa y Emma intentó no quedarse boquiabierta ante todo lo que veía a su paso. Cuadros que parecían pertenecer a un museo. Muebles que eran claramente antiguos y probablemente de un valor incalculable. Habitaciones que parecían no tener fin, cada una más elegante que la anterior. El estudio estaba en la parte trasera de la casa, una habitación con paneles de madera, llena de estanterías y dominada por un enorme escritorio. El fuego crepitaba en la chimenea y cómodos sillones de cuero se enfrentaban al calor. Marco le indicó a Emma que se sentara y luego se dirigió a un pequeño carrito de bar. ¿Le apetece algo de beber? ¿Vino? ¿Café? Preguntó. Café estaría bien, la verdad, admitió Emma. No creo que pueda dormir ahora mismo, aunque lo intente. Él volvió a sonreír, esta vez un poco más ampliamente. Entiendo cómo se siente. Pulsó un botón en la pared y unos instantes después apareció un joven con uniforme de empleado. Marco pidió café y luego se acomodó en la silla frente a Emma, con la luz del fuego reflejándose en sus rasgos. Debería explicarte quiénes somos, comenzó. ¿Y en qué te has metido?, dijo Emma con un nudo en el estómago. Bien, mi familia lleva 3 generaciones en Estados Unidos, dijo Marco con cautela. Mi abuelo vino de Sicilia en la década de 1950. Creó un exitoso negocio de importación y exportación, legítimo, legal y rentable. Mi padre lo amplió y yo he continuado con esa expansión. Nos dedicamos principalmente a productos italianos, vinos, aceites de oliva, alimentos especiales y textiles. Hizo una pausa cuando el miembro del personal regresó con una bandeja con café y delicados pasteles. Una vez que volvieron a estar solos, Marco continuó. Sin embargo, mi familia también tiene conexiones, relaciones comerciales que van más allá del simple comercio. Somos lo que se podría llamar una familia italiana tradicional. Con todo lo que eso implicaba, a Emma se le secó la boca. Básicamente, estaba admitiendo que estaban relacionados con el crimen organizado, aunque no con esas palabras exactas. El guardaespaldas, la seguridad, la enorme finca, todo cobraba un sentido horrible. Te cuento esto porque estás en mi casa, cerca de mi hija, y mereces saber la verdad, dijo Marco, sin apartar los ojos de ella. Dirijo negocios legítimos. No me involucro en nada ilegal, pero no puedo controlar lo que hicieron mi padre o mi abuelo, ni lo que deciden hacer ciertos parientes. El nombre Valentino tiene peso, y no todo tiene que ver con el vino y el aceite de oliva. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Emma, con una voz apenas superior a un susurro.
No soy nadie, solo una camarera que conociste hace unas horas. Porque Sofía ya ha conectado contigo, respondió Marco. Y porque esta noche he visto algo en ti, algo que me ha hecho confiar en el instinto de mi hija. Rara vez se equivoca con las personas. El café permaneció intacto entre ellos mientras Emma intentaba asimilarlo todo. Debería estar aterrorizada. Debería poner una excusa y llamar a un taxi para volver a la ciudad. Pero en cambio, se encontró preguntando, ¿qué le pasó a la madre de Sofía? El dolor se reflejó en el rostro de Marco. Rápidamente controlado, pero inconfundible. Isabela murió hace 2 años. Cáncer. Estuvo enferma durante mucho tiempo, pero luchó con fuerza. Probó todos los tratamientos. Al final, nada funcionó. Lo siento mucho, dijo Emma en voz baja. Y lo decía en serio. Sofía solo tenía 4 años cuando la perdimos, continuó Marco con la voz cargada de emoción. No recuerda mucho, solo impresiones, sentimientos. A veces creo que eso lo hace más difícil. Sabe que tenía una madre, sabe que debería echarla de menos, pero los recuerdos reales se están desvaneciendo. Por eso se siente sola, dijo Emma, comprendiendo, encajando las piezas. Incluso rodeada de toda esta gente, de ti, de todo, echa de menos a esa persona. Marco asintió con la cabeza, mirando al fuego. Intento ser suficiente para ella. Intento ser a ambos padres, pero hay cosas que un padre no puede proporcionar, por mucho que lo intente. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, con el crepitar del fuego y el peso del dolor y la soledad compartidos llenando el espacio entre ellos. ¿Por qué me invitaste aquí realmente? Preguntó Emma. No es solo porque Sofía te lo pidió, ¿verdad? Marco la miró. ¿De verdad? La miró. Y Emma vio la soledad en sus ojos, la misma soledad que ella había llevado durante tanto tiempo. Porque cuando Sofía dijo, estabas solo en Nochebuena, vi tu cara. Reconocí esa mirada y pensé que quizá a todos nos vendría bien un poco de compañía. Quizás la curación viene de lugares inesperados. La honestidad de sus palabras dejó a Emma sin aliento. Este hombre poderoso, en su fortaleza de casa, con todo su dinero y sus conexiones, estaba esencialmente admitiendo que él también se sentía solo. No entiendo tu mundo, dijo Emma. Sinceramente, no sé nada de este tipo de vida. Crecí sin nada. Me mudé de un lugar a otro, sin saber nunca dónde pertenecía. Esto, dijo señalando a su alrededor, esto está muy lejos de todo lo que he experimentado. Bien, dijo Marcos simplemente. Sofía no necesita a alguien que entienda mi mundo. Necesita a alguien genuino, alguien amable, alguien que la vea como una niña y no como la heredera de Valentino. Cuando te conoció, vio a una persona que sabía lo que significaba estar sola. Conectó con eso. Emma dio un sorbo a su café, ganando tiempo para pensar. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Quédate, dijo Marco. No solo por Navidad. Quédate como compañera de Sofía, su tutora, si quieres. Recibe clases en casa. Tenemos un profesor que viene 3 veces por semana, pero no es suficiente. Necesita a alguien presente, a alguien que pueda estar ahí para ella en el día a día. Alguien que no sea personal, que no la vea como un trabajo. ¿Me estás ofreciendo un puesto? Preguntó Emma, atónita. Te estoy ofreciendo un hogar, corrigió Marco. Alojamiento, manutención y un salario. Sin horario fijo, porque no se trata de fichar. Se trata de estar ahí para una niña pequeña que ya ha decidido que eres importante. Era una locura, era peligroso. Emma sabía que debía rechazarlo, que debía volver corriendo a su pequeña y segura vida, donde al menos conocía las reglas. Pero esa vida había sido tan vacía, tan solitaria. Y aquí tenía una oportunidad, no solo de trabajo, no solo de dinero, sino de algo que realmente podía importar. ¿Puedo pensarlo? Preguntó. Al menos hasta Navidad. A ver cómo van las cosas. Marco asintió. Por supuesto. Quédate durante las vacaciones. Conoce a Sofía, conoce la casa, y luego decide. Sin presión, sin obligaciones. Si decides marcharte, me aseguraré de que te compensen por tu tiempo
y de que regreses a la ciudad sana y salva. Un golpe en la puerta los interrumpió. La señora Chen apareció con expresión de disculpa. Siento molestarle, señor Valentino, pero la habitación de la señorita Martínez está lista. Pensé que quizá querría descansar. Ha sido una tarde muy larga. De repente, Emma sintió que el cansancio la invadía como una ola. Entre su turno en el restaurante, la agitación emocional y el largo viaje en coche, apenas podía mantener los ojos abiertos. Gracias, señora Chen, dijo Marco, poniéndose de pie. Emma también se levantó, ligeramente inestable. Señorita Martínez, espero que duerma bien. Sin duda, Sofía llamará a su puerta a una hora intempestiva, ansiosa por empezar el día. Emma esbozó una sonrisa cansada. Estaré preparada para ella. La señora Chene acompañó a Emma de vuelta a través de la casa y subió la gran escalera. La segunda planta era tan impresionante como la primera, con amplios pasillos llenos de obras de arte y lujosas alfombras que amortiguaban sus pasos. Esta es la suite azul, dijo la señora Chen, abriendo una puerta al final del pasillo. La habitación de Sofía está 3 puertas más abajo, y las habitaciones privadas del señor Valentino están en el tercer piso. Si necesita algo, hay un teléfono en la mesita de noche que conecta directamente con las habitaciones del personal. Solo tiene que descolgarlo y alguien le atenderá. Emma entró en la habitación y tuvo que reprimir un grito ahogado. Era más grande que todo su apartamento. Una cama con dosel dominaba el espacio, vestida con sábanas azules y blancas. Las puertas francesas daban a lo que parecía ser un balcón privado. Había una zona de estar con un sofá y sillas, un escritorio y a través de una puerta abierta, Emma podía ver un cuarto de baño de mármol que parecía sacado de un spa. Su pequeña bolsa de viaje estaba sobre un banco a los pies de la cama, completamente fuera de lugar en ese elegante entorno. Su cuarto de baño privado tiene todo lo que pueda necesitar, continuó la señora Chen. Toallas limpias, artículos de tocador, albornoces. Si necesita algo más, no dude en llamarnos. El desayuno se sirve normalmente a las 8, pero dada la hora tardía puede dormir hasta tarde. Solo tiene que llamarnos cuando se levante y le llevaremos algo a su habitación, o puede bajar al comedor. Gracias, logró decir Emma. Es precioso. La expresión de la señora Chen se suavizó ligeramente. El señor Valentino es un buen hombre, señorita Martínez. Quiere mucho a su hija. Sea lo que la haya traído aquí esta noche, espero que le dé una oportunidad. Sofía no había estado tan emocionada por nada en mucho tiempo. Con esa enigmática declaración, la ama de llaves se marchó, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Sola en la enorme habitación, Emma caminó lentamente hacia la ventana. Corrió las pesadas cortinas y miró los terrenos cubiertos de nieve. Las luces iluminaban los senderos y los jardines, mostrando el cuidado paisajismo, incluso en invierno. A lo lejos, podía ver lo que parecía una casa junto a la piscina y pistas de tenis. Esto era imposible. Esta no podía ser su vida, ni siquiera temporalmente. Sin embargo, allí estaba. Emma encontró su teléfono en el bolso y vio varias llamadas perdidas del señor Rini, probablemente preocupado porque se había marchado del restaurante. Le envió un mensaje rápido explicándole que estaba bien, que había conocido a unas personas que la habían invitado a pasar las vacaciones con ellos y que volvería después de Navidad para hablar de su agenda. Su respuesta fue inmediata. Emma, me alegro de que no estés sola esta noche. Feliz Navidad, cariño. Cuídate. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. El señor Rini siempre había sido amable, pero este sencillo mensaje de cariño y preocupación le llegó al corazón. Se preparó para irse a la cama en el lujoso cuarto de baño. Se sentía como una impostora usando los caros jabones y las suaves toallas. El pijama que había metido en la maleta, unos viejos pantalones de algodón y una camiseta descolorida, parecía ridículo en ese entorno. Pero eran cómodos y eran suyos. Y en ese momento necesitaba esa conexión con su vida real. La cama era increíblemente cómoda. El colchón era perfectamente firme y las almohadas, suaves como nubes.
Emma apagó las luces y se tumbó en la oscuridad, escuchando los sonidos desconocidos de la casa. En algún lugar lejano, podía oír el crujir de las tuberías. El viento silbaba suavemente contra las ventanas y, por debajo de todo ello, se extendía el profundo silencio que acompañaba al estar lejos de la ciudad. Pensó en la oferta de Marco. Un trabajo, un hogar, un propósito más allá de la simple supervivencia diaria, la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de un niño, pero también el peligro, o al menos la proximidad al peligro. El nombre Valentino tenía peso, había dicho Marco. Eso significaba enemigos, probablemente. Significaba complicaciones, secretos, un mundo en el que no todo era tan sencillo como parecía. Emma se giró sobre su costado y se subió las mantas hasta la barbilla. Mañana lo pensaría con más claridad. Mañana pasaría tiempo con Sofía. Exploraría este nuevo y extraño mundo e intentaría averiguar si esta oportunidad imposible era un regalo o un error. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Emma se durmió sabiendo que cuando se despertara, no estaría sola. Y tal vez, solo tal vez, eso valía la pena el riesgo. Habían pasado 2 semanas desde aquella nevada Nochebuena y la vida de Emma había cambiado de una forma que nunca hubiera imaginado. Aquella primera mañana se despertó con Sofía irrumpiendo en su habitación a las 7:30, todavía en pijama, con los ojos brillantes de emoción por enseñarle todo a Emma. Y Sofía lo era todo para ella. La finca era aún más impresionante a la luz del día. Los terrenos se extendían a lo largo de más de 15 acres, con cuidados jardines que actualmente dormían bajo la nieve, una piscina climatizada cubierta con cristal, pistas de tenis e incluso un pequeño invernadero donde la señora Chen cultivaba hierbas frescas durante todo el año. En el interior, la casa tenía 23 habitaciones, cada una más elegante que la anterior. Pero lo que más impresionó a Emma no fue la riqueza, sino la calidez que Sofía aportaba a esos grandiosos espacios. La niña se había adueñado de Emma inmediatamente, arrastrándola de habitación en habitación, charlando sobre recuerdos, sobre sus escondites favoritos, sobre dónde solía sentarse su madre a leer. Ahora, en una gris mañana de enero, Emma estaba sentada a la mesa de la cocina, ayudando a Sofía con las matemáticas mientras la señora Chen preparaba el almuerzo cerca. La cocina era enorme, pero sorprendentemente acogedora, con ollas de cobre colgadas del techo y una gran ventana con vistas al jardín de rosas cubierto de nieve. Si María tiene 12 galletas y le da 3 a su hermano, ¿cuántas le quedan? Leyó Emma del libro de ejercicios. Sofía frunció el ceño concentrada, contando con los dedos. 9. Perfecto, elogió Emma, y Sofía sonrió orgullosa. La tutora formal, la señorita Peterson, venía 3 tardes a la semana para impartir el plan de estudios básico. Pero Emma había descubierto que le gustaba enseñar a Sofía durante el tiempo que pasaban juntas. La niña era inteligente y curiosa, y hacía preguntas sin fin sobre todo, desde por qué la nieve era blanca hasta si las estrellas tenían nombre. Emma, preguntó Sofía de repente, dejando el lápiz, ¿eres feliz aquí? La pregunta pilló a Emma desprevenida. ¿Por qué me preguntas eso, cariño? A veces pones cara de tristeza, observó Sofía con esa inquietante perspicacia, como si estuvieras pensando en algo que te hace echar de menos estar en otro lugar. Emma se acercó y le apartó un rizo detrás de la oreja a Sofía. Soy feliz aquí, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. A veces no puedo creer que esto sea real, que pueda pasar mis días contigo. Era la verdad. Esas 2 semanas habían sido las más felices que Emma recordaba. Aquí tenía un propósito. Tenía la risa y la compañía constante de Sofía. Y tenía la tranquila presencia de Marco. Siempre respetuoso, siempre amable, pero cada vez más presente en su vida cotidiana. Se unía a ellas para desayunar casi todas las mañanas, escuchando los emocionados planes de Sofía para el día. Regresaba por las tardes a tiempo para la cena, durante la cual Sofía le contaba todo lo que habían hecho. Y a veces, después de que Sofía se acostara, él y Emma se encontraban hablando en la biblioteca o en el estudio. Conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche sobre libros, sobre la vida,
sobre la pérdida y la curación. Emma había sentido que algo cambiaba entre ellos, algo que ninguno de los dos reconocía, pero de lo que ambos parecían ser conscientes. Una conexión, una atracción, un entendimiento que iba más allá de la relación entre empleador y empleada. ¿Podemos hacer un muñeco de nieve después de comer?, preguntó Sofía, ya superando su momento de preocupación. Uno muy grande. Por supuesto, accedió Emma. Haremos el muñeco de nieve más grande que haya visto esta finca. La señora Chen sonrió desde donde estaba preparando los sándwiches. La ama de llaves se había encariñado con Emma durante las últimas 2 semanas, al ver lo mucho que Sofía se había apegado a ella. El resto del personal había seguido su ejemplo, aceptando la presencia de Emma con diversos grados de cordialidad. Solo Giovanni, el guardaespaldas, se mantenía algo distante, siempre profesional, siempre vigilante, pero nunca del todo relajado en su presencia. Emma entendía por qué. Su trabajo era proteger a la familia Valentino, y ella seguía siendo una incógnita. Después del almuerzo, Emma abrigó a Sofía con su abrigo, gorro y guantes, y se aventuraron a salir a la fría tarde. La nieve estaba perfecta para hacer bolas, y trabajaron juntas haciendo enormes bolas de nieve en el césped. Estaban a mitad de construir su muñeco de nieve cuando Emma oyó el crujir de los neumáticos en la entrada. Levantó la vista y vio un SUV negro deteniéndose frente a la casa, que no era uno de los vehículos de los Valentino. 2 hombres salieron del vehículo, ambos vestidos con trajes caros y con un aire de confianza que sugería que estaban acostumbrados a salirse con la suya. Giovanni apareció de inmediato de algún lugar y se colocó entre los hombres y Emma, que estaba con Sofía. Otros 2 miembros del personal de seguridad que Emma había visto por la finca también aparecieron, flanqueando a Giovanni. «Sofía, entremos», dijo Emma rápidamente, con el instinto gritándole que algo iba mal. Pero Sofía se había quedado paralizada, mirando a los hombres. «Es el señor Caruso», susurró. «A papá no le gusta». Antes de que Emma pudiera reaccionar, Marco salió de la casa, con una expresión dura y controlada. Le dijo algo a Giovanni y luego bajó los escalones para recibir a los visitantes. La conversación estaba demasiado lejos para que Emma pudiera oírla, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Marco se mantenía rígido, los otros hombres gesticulaban enfáticamente y sus voces se elevaban ligeramente. «Vamos, cariño», Emma la animó suavemente, tomando la mano de Sofía. «Vamos a tomar chocolate caliente». Esta vez, Sofía se dejó llevar al interior, pero no dejaba de mirar atrás a su padre, con el rostro arrugado por la preocupación. Emma la llevó a la cocina, donde la señora Chen comprendió inmediatamente la situación y se ocupó de preparar un elaborado chocolate caliente con nata montada y malvaviscos. Emma se quedó junto a la ventana, observando la escena exterior. La conversación parecía tensa, en ocasiones acalorada, pero seguía siendo civilizada. Después de unos 10 minutos, los visitantes regresaron a su todoterreno y se marcharon. Marco se quedó mirándolos alejarse, con los hombros tensos, antes de volver a la casa. Entró en la cocina y Sofía corrió inmediatamente hacia él. «Papá, ¿estás bien?». Marco se ablandó al instante y levantó a su hija en brazos. «Estoy bien, Picolola. Solo una aburrida discusión de negocios. No hay nada de qué preocuparse». Pero sus ojos se encontraron con los de Emma por encima de la cabeza de Sofía, y ella vio la tensión en ellos, la ira cuidadosamente controlada. Fuera cual fuera el motivo de la reunión, no había sido aburrida ni rutinaria. Esa noche, después de acostar a Sofía, Marco encontró a Emma en la biblioteca. Ella había estado leyendo, o intentando leer, incapaz de sacudirse la inquietud de aquella tarde. «Te debo una explicación», dijo sin preámbulos, cerrando la puerta tras de sí. Emma dejó el libro sobre la mesa. «No me debes nada». «Sí te debo algo». Se dispuso a servirse una copa del carrito del bar, pero luego pareció pensarlo mejor y se sentó frente a ella. «¿Lo que viste hoy?» Era la familia Caruso. Son socios comerciales. ¿O lo eran? Emma le animó a continuar cuando él se quedó en silencio. «Hay una disputa territorial», dijo Marco con cautela. «Nada violento,
Nada ilegal, pero sí un desacuerdo sobre operaciones comerciales en ciertas zonas de la ciudad. Los Caruso creen que tienen derecho a ciertas oportunidades. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y vinieron aquí, a tu casa, para discutir esto? Preguntó Emma, recordando la tensión, la hostilidad apenas disimulada. Vinieron aquí para intimidarme, corrigió Marco, endureciendo la voz. Para recordarme que tengo una hija, que tengo cosas que proteger. Es una vieja táctica, presentarse en la casa de alguien para hacerle sentir vulnerable. Emma sintió frío a pesar de la calidez de la biblioteca. ¿Estamos en peligro? ¿Lo está Sofía? No, respondió Marco con firmeza. Tengo mucha seguridad. Giovanni y su equipo están muy bien entrenados y los Caruso no son violentos. Son hombres de negocios que a veces olvidan los límites del discurso profesional. Pero no te voy a mentir, Emma. Esta es la realidad de mi mundo. Siempre hay negociaciones, siempre hay presiones, siempre hay gente que pone a prueba los límites. Emma asimiló esto, pensando en la inocente alegría de Sofía al construir muñecos de nieve, en el ritmo tranquilo de sus días juntos. ¿Esto ocurre a menudo? Más de lo que me gustaría, admitió Marco. Menos que cuando mi padre estaba vivo y las cosas eran más complicadas. He trabajado duro para legitimar nuestras operaciones y distanciarnos de los aspectos menos agradables del legado familiar. Pero el nombre sigue teniendo peso, y con él vienen las expectativas y los retos. La miró directamente, con sus intensos ojos oscuros. Te dije que podías marcharte en cualquier momento. Lo decía en serio. Si esto es demasiado, si te sientes insegura o incómoda, haré los arreglos necesarios para que regreses a la ciudad mañana, sin resentimientos, sin juicios. Emma pensó en su pequeño apartamento, en volver a servir mesas, en la soledad que había sido su compañera constante. Luego pensó en la risa de Sofía, en cómo se iluminaba el rostro de la niña cada mañana cuando Emma aparecía para desayunar, en el sentido de propósito que había encontrado allí. No me voy, dijo en voz baja pero firme, a menos que Sofía quiera que me vaya. Algo brilló en la expresión de Marco, alivio, gratitud y algo más que Emma no supo identificar. Se quedaría devastada si te fueras. Habla de ti constantemente. Te has vuelto muy importante para ella en muy poco tiempo. Ella también se ha vuelto importante para mí, admitió Emma. Nunca he tenido familia. Nunca he tenido a nadie que me necesitara o me quisiera cerca. Estar aquí con Sofía es la primera vez que siento que pertenezco a algún lugar. Tú perteneces aquí, dijo Marco en voz baja. Has traído a esta casa algo que se había perdido desde que Isabela murió. Luz, risas, calidez. Sofía sonríe más en un día contigo que en todas las semanas anteriores a tu llegada. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea. Lo que ha pasado hoy no volverá a pasar, dijo Marco. He dejado claro que mi casa es zona restringida. Cualquier discusión futura tendrá lugar en territorio neutral, en horario laboral, lejos de Sofía y lejos de ti. No tengo miedo, se oyó decir a Emma, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de sus palabras. Quiero decir, quizá debería tenerlo, pero no es así. Confío en que nos mantendrás a salvo. Los ojos de Marco se abrieron ligeramente ante esa sencilla declaración de confianza. Gracias, dijo, con la voz ronca por la emoción. Eso significa más de lo que imaginas. Emma se levantó, consciente de repente de lo tarde que era y de la intimidad del momento. Debería irme a dormir. Sofía quiere terminar nuestro muñeco de nieve mañana y se levantará temprano. Marco también se puso de pie y por un momento se limitaron a mirarse. Emma era muy consciente de lo cerca que estaban, de cómo su mirada parecía recorrer sus rasgos, de la calidez que irradiaba. Emma, dijo en voz baja, y su nombre en sus labios le provocó un escalofrío. Me alegro de que te quedes. Yo también, susurró ella. El momento se prolongó, cargado de posibilidades, antes de que Emma se obligara a dar un paso atrás. Se trataba de su jefe, el padre de Sofía, un hombre cuyo mundo apenas comprendía. Fuera lo que sentía, atracción, conexión, posibilidad, se veía complicado por mil factores.
Buenas noches, Marco, dijo, utilizando deliberadamente su nombre de pila por primera vez. Buenas noches, Emma, respondió él, y la pequeña sonrisa en su rostro sugería que había notado el cambio. Emma salió de la biblioteca con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Subió las escaleras hasta su habitación, pasó por delante de la puerta de Sofía y se detuvo para escuchar. La respiración suave y uniforme confirmaba que la niña estaba profundamente dormida. En su habitación, Emma se cambió para irse a la cama y se quedó de pie junto a la ventana, mirando la nieve iluminada por la luna. Podía ver su muñeco de nieve a medio terminar, testimonio de la sencilla alegría de la tarde anterior, antes de que las cosas se complicaran. Pero quizá lo complicado no era necesariamente malo. Quizá lo complicado significaba real, sustancial, algo por lo que valía la pena navegar. Emma pensó en la decisión que acababa de tomar de quedarse, consciente de los retos y comprendiendo los riesgos. Pensó en el alivio apenas disimulado de Marco cuando ella declaró que no se iría. Pensó en cómo algo había cambiado entre ellos esa noche, un reconocimiento de sentimientos que ninguno de los dos estaba preparado para expresar. Sobre todo, pensó en Sofía, durmiendo plácidamente al final del pasillo, confiando en que Emma seguiría allí por la mañana. Y Emma estaría allí. Fuera lo que viniera después, disputas comerciales, familias rivales, sentimientos complicados hacia el padre de Sofía, ella lo afrontaría. Porque, por primera vez en su vida, Emma había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, un lugar al que pertenecer, una niña que la necesitaba, y tal vez, solo tal vez, algo más. Habían pasado 3 semanas desde la desagradable visita de la familia Caruso, y la tensión en la casa era palpable. Emma había visto cómo Marco se estresaba cada vez más, atendiendo llamadas a horas intempestivas, desapareciendo en su estudio para mantener largas reuniones con hombres vestidos con trajes caros que llegaban y se marchaban con precisión militar. El equipo de Giovanni había aumentado su presencia en la finca. Había más patrullas de seguridad, más cámaras, más vigilancia. Sofía se había dado cuenta y había hecho preguntas que Marco había eludido con facilidad, pero Emma podía ver la preocupación en los ojos de la niña. Era finales de febrero y la nieve comenzaba a derretirse formando charcos de barro por todo el terreno. Emma estaba en el invernadero con Sofía, ayudándola a plantar semillas en pequeñas macetas, un proyecto que la señorita Peterson había asignado para la clase de ciencias. Serán tomates, dijo Sofía con cuidado, presionando una semilla en la tierra. Y podemos hacer salsa con ellos, como me enseñó Nona. Suena maravilloso, la animó Emma, aunque su mente estaba en parte en Marco, que llevaba 4 horas encerrado en su estudio con otros 3 hombres. La señora Chen apareció en la puerta del invernadero con expresión preocupada. Señorita Martínez, el señor Valentino la busca. En su estudio, el corazón de Emma dio un vuelco. Marco nunca interrumpía su tiempo con Sofía a menos que fuera importante. Por supuesto, Sofía, ¿puedes seguir plantando? Ahora vuelvo. ¿Está bien, papá?, preguntó Sofía, deteniendo su trabajo con las manos manchadas de tierra. Estoy segura de que está bien, le aseguró Emma, aunque no estaba segura en absoluto. Sigue trabajando en tu jardín, cariño. Emma caminó rápidamente hacia la casa, limpiándose las manos en sus vaqueros. Cuando llegó al estudio, Giovanni estaba de pie fuera de la puerta, con su expresión indescifrable como siempre. Asintió con la cabeza y le abrió la puerta. Dentro, Marco estaba de pie junto a la ventana mirando los jardines. Otros 3 hombres estaban sentados en sillas frente a su escritorio. Hombres mayores, de entre 50 y 60 años, con rostros curtidos que sugerían que habían visto y sobrevivido a muchas cosas. Todos se volvieron para mirar a Emma cuando entró, con expresiones que iban de la curiosidad al escepticismo. Emma, gracias por venir, dijo Marco, apartándose de la ventana. Tenía el rostro demacrado, agotado. Por favor, siéntate. Emma tomó la silla vacía cerca de la puerta y de repente se dio cuenta de que llevaba ropa de jardinería, el pelo recogido en una coleta desordenada y probablemente con suciedad en la cara. Todos estos hombres vestían trajes a medida, y ella se sentía completamente fuera de lugar. Caballeros, esta es Emma Martínez,
dijo Marco formalmente. Es la compañera de Sofía y se ha convertido en una parte integral de nuestra familia. Emma, estos son mis asesores, el señor Benedetti, el señor Russo y el señor Duca. Me ayudan a gestionar diversos aspectos del negocio familiar. Los hombres asintieron cortésmente, aunque Emma podía ver que la estaban evaluando, preguntándose por qué la habían llamado a lo que era claramente una reunión de negocios seria. La situación con la familia Caruso se ha agravado, dijo Marcos sin preámbulos. Han dejado claro que no van a renunciar a sus reivindicaciones territoriales. Están presionando a nuestros proveedores, socavando nuestros precios y difundiendo rumores destinados a dañar nuestra reputación ante nuestros socios comerciales. Emma escuchó con el estómago encogido. Esto parecía más grave de lo que había pensado. Tenemos opciones, dijo el señor Benedetti, con voz ronca por la edad. Podríamos ejercer contrapresión, dificultarles las operaciones. Tenemos los recursos y las conexiones para hacerlo. Eso conduciría a una escalada, respondió Marco con firmeza. Un tira y afloja hasta que alguien cometa un error y las cosas se vuelvan realmente hostiles. No lo permitiré. No con Sofía en esta casa. Ya no. Entonces, ¿qué propones?, preguntó el señor Russo. No podemos simplemente ceder. Eso nos haría parecer débiles. Invitaría a más desafíos por parte de otros. Marco se quedó en silencio por un momento, con la mandíbula apretada por la tensión. Estoy considerando un acuerdo negociado, un compromiso que les dé algo de lo que quieren y al mismo tiempo proteja nuestros intereses fundamentales. Los tres asesores intercambiaron miradas. El señor Duca habló, con tono cauteloso. Marco, tu padre nunca habría cedido. Tu abuelo tampoco lo habría hecho. El nombre Valentino es sinónimo de fuerza, de mantener nuestra posición. Mi padre está muerto, dijo Marco sin rodeos. Mi abuelo está muerto, y no me interesa mantener tradiciones que ponen en peligro a mi hija. Los tiempos cambian, los negocios evolucionan. Podemos ser fuertes y seguir estando dispuestos a negociar. Algunos lo verán como una debilidad, advirtió el señor Benedetti. Que lo vean, dijo Marco. Prefiero que me vean como débil y que Sofía duerma segura a que me vean como fuerte y vivir con el miedo constante a las represalias. Emma sintió una oleada de respeto por Marco en ese momento. Estaba dispuesto a sacrificar su orgullo, su reputación, por la seguridad de su hija. Eso requería más valor que cualquier postura agresiva. ¿Por qué me has llamado aquí?, preguntó Emma en voz baja. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Marco la miró y algo en su expresión le cortó la respiración. Porque en las próximas 48 horas tengo que reunirme con la familia Caruso para negociar este acuerdo. Tendré que alejarme de la finca durante largos periodos de tiempo, posiblemente durante la noche. Necesito saber que Sofía está a salvo, que está con alguien en quien confío plenamente. Por supuesto, dijo Emma inmediatamente. Me quedaré con ella todo el tiempo. Ni siquiera hace falta que me lo pidas. Hay más, continuó Marco. Si las negociaciones fracasan, si las cosas se tornan hostiles, existe una pequeña posibilidad, muy pequeña pero real, de que alguien intente utilizar a Sofía o a alguien cercano a ella como moneda de cambio. Giovanni estará conmigo durante las negociaciones, pero voy a dejar seguridad adicional aquí. Necesito que sigas sus instrucciones sin cuestionar nada si te dicen que algo va mal. La seriedad de su tono hizo que Emma sintiera un escalofrío. Ya no se trataba de una hipótesis. Era un peligro real, un riesgo real. Lo entiendo, dijo ella, con voz firme a pesar del miedo. La protegeré, lo prometo. Marco cruzó la habitación y se arrodilló frente a su silla, tomándole las manos entre las suyas. El gesto la sorprendió y, a juzgar por las miradas que intercambiaron, también sorprendió claramente a sus asesores. Emma, si en algún momento te sientes insegura, si quieres llevarte a Sofía y marcharte con el equipo de seguridad a un lugar seguro, tienes mi permiso para hacerlo. Confío plenamente en tu criterio y en tu instinto. Emma lo miró a los ojos y vio el miedo que había en ellos, cuidadosamente controlado, pero inconfundible. Estaba aterrorizado por su hija. Sin embargo,
Estaba haciendo lo que creía necesario para mantenerla a salvo a largo plazo. Estaremos bien, dijo Emma con firmeza. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Sofía y yo estaremos aquí cuando vuelvas. Marco le apretó las manos y se levantó. Gracias, dijo en voz baja. Luego, dirigiéndose a sus asesores, añadió, Caballeros, finalicemos la propuesta. Emma salió del estudio con la mente a 1000 por hora. Encontró a Sofía todavía en el invernadero, habiendo terminado de plantar todas sus semillas y ahora dibujando lo que esperaba que crecieran. ¿Va todo bien?, preguntó Sofía, levantando la vista con esos ojos perspicaces. Todo va bien, le aseguró Emma, sentándose junto a la niña. Tu papá tiene unos asuntos importantes que atender durante los próximos días. Estará fuera bastante tiempo, pero tú y yo tendremos más tiempo para estar juntas. ¿Qué hacemos? Sofía lo pensó. ¿Podemos hacer galletas, ver películas y quizá construir un fuerte en la biblioteca? Todo eso suena perfecto, dijo Emma, abrazando a Sofía. Vamos a pasar los 2 mejores días de nuestra vida. Esa tarde, Marco salió de la finca en uno de los todoterreno. Giovanni iba en el asiento delantero y otros 2 miembros del personal de seguridad le seguían en un segundo vehículo. Se despidió de Sofía con abrazos y besos extra largos. Le prometió que la llamaría antes de acostarse y luego apartó a Emma para tener un momento a solas. Mi teléfono estará encendido, le dijo en voz baja. Si algo o cualquier cosa parece estar mal, llámame inmediatamente, y si no contesto, llama a Giovanni. La habitación segura está en el sótano, detrás de la bodega. Todo el personal sabe dónde está. Si hay alguna amenaza, lleva a Sofía allí y no salgas hasta que yo mismo vaya a buscarte. Marco, estaremos bien, había dicho Emma. Aunque su intensidad la ponía cada vez más nerviosa, él la había mirado durante un largo momento y ella había visto en sus ojos algo más que miedo por su hija, algo personal, algo dirigido específicamente a ella. Cuídate, Emma, las dos, por favor. Luego se marchó y Emma sintió su ausencia como un peso físico. La primera noche transcurrió tranquilamente. Emma y Sofía hornearon galletas con trocitos de chocolate, dejando la cocina hecha un desastre que la señora Chen ayudó a limpiar con buen humor. Vieron una película de animación, construyeron un elaborado fuerte en la biblioteca con cojines del sofá y mantas, y celebraron una merienda con los peluches de Sofía. Cuando llegó la hora de acostarse, Sofía se resistía a dormir. No me gusta cuando papá no está aquí, admitió en voz baja mientras Emma la arropaba. Lo sé, cariño, dijo Emma, apartándole el pelo de la frente. Pero llamará en unos minutos para darte las buenas noches, y yo estaré al final del pasillo si necesitas algo. ¿Te quedarás hasta que me duerma?, preguntó Sofía. Por supuesto. Emma se sentó en la silla junto a la cama de Sofía y le cogió la mano a la niña. Fiel a su palabra, Marco llamó a las 8:30. Emma le pasó el teléfono a Sofía, que charló con su padre sobre galletas, películas y todo lo divertido que habían hecho. Cuando colgó, parecía más tranquila. Papá dice que me quiere hasta la luna ida y vuelta, informó Sofía, acurrucándose entre las almohadas. Eso es lo que mamá solía decir también. Eso es porque es verdad, dijo Emma en voz baja. Eres muy querida, Sofía. En 20 minutos, Sofía se había quedado dormida. Emma se quedó unos minutos más, simplemente observando el rostro tranquilo de la niña, sintiendo el peso de la responsabilidad que Marco había depositado en ella. Luego se marchó en silencio, dejando la puerta entreabierta para poder oír si Sofía la llamaba. La casa parecía diferente sin Marco, más silenciosa, más vacía. A pesar de que el personal seguía con sus rutinas nocturnas, Emma caminaba por los pasillos demasiado inquieta para dormir y se encontró en el estudio de Marco. Probablemente no debería estar allí, pero no pudo evitarlo. La habitación olía a él, colonia cara, cuero y algo único de Marco. Emma se sentó en su silla detrás del escritorio, pasando los dedos por la superficie de madera, y trató de no pensar en lo mucho que había llegado a querer a este hombre en tan poco tiempo. Era más que atracción, más que gratitud por la oportunidad que él le había dado. Era afecto genuino, respeto y algo más profundo que Emma temía nombrar. Pensó en sus manos sosteniendo las suyas antes,
en la forma en que la miraba a veces cuando Sofía no estaba mirando, en las conversaciones nocturnas en las que habían compartido fragmentos de su pasado y sus esperanzas para el futuro. Era un terreno peligroso. Él era su jefe, el padre de Sofía, un hombre cuyo mundo estaba muy lejos de todo lo que ella había conocido. Involucrarse emocionalmente complicaría todo, pero tal vez ya era demasiado tarde para las advertencias. Quizás su corazón había tomado la decisión semanas atrás, aquella primera noche en que él había invitado a una desconocida solitaria a su casa. El teléfono de Emma vibró con un mensaje de texto. Marco, ¿todo tranquilo por allí? Ella sonrió y respondió. Completamente tranquilo. Sofía está dormida. Hemos tenido un buen día. Su respuesta llegó rápidamente. Gracias por estar allí. Me ayuda a concentrarme saber que ella está contigo. Emma se quedó mirando el mensaje, leyendo entre líneas. Ella escribió. ¿Cómo van las negociaciones? Complicadas, pero se está avanzando. Debería estar en casa mañana por la noche. Te estaremos esperando. Cuidaos, vosotros dos. Emma salió del estudio y se fue a la cama. Pero el sueño le era esquivo. Daba vueltas en la cama, con la mente llena de preocupaciones por Marco, hiperconsciente de cada ruido en la casa. Cuando finalmente se quedó dormida, eran más de las 2 de la madrugada. Se despertó con un grito. Emma se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza, al instante en estado de alerta. Era Sofía gritando de miedo o de dolor. Emma no sabía decir cuál de las dos cosas. Salió corriendo de su habitación, casi chocando con la señora Chen en el pasillo, y entró en la habitación de Sofía. La niña estaba sentada en la cama, sollozando, claramente presa de una pesadilla. Emma corrió hacia ella y la abrazó. Shh, cariño, no pasa nada. Solo es una pesadilla. Estás a salvo. Yo estoy aquí. Sofía se aferró a ella, con su pequeño cuerpo temblando. Había hombres malos. Jadeaba entre sollozos. Se llevaban a papá. ¿Y tú? Y yo me quedaba sola otra vez. A Emma se le partió el corazón. Oh, Sofía, eso no va a pasar. Tu papá está bien. Estoy aquí. Nadie se va a llevar a nadie. La señora Chen apareció con un vaso de agua, con cara de preocupación. Emma lo tomó agradecida y ayudó a Sofía a beber pequeños sorbos hasta que el llanto se calmó y se convirtió en hipo. Tengo miedo, susurró Sofía. Algo va mal, lo noto. La intuición de los niños a veces era muy precisa. Las palabras de Sofía hicieron que Emma sintiera un escalofrío, pero mantuvo la voz tranquila y tranquilizadora. ¿Sabes qué? ¿Por qué no duermes en mi habitación esta noche? Podemos hacer una fiesta de pijamas, solo tú y yo. ¿Te ayudaría eso? Sofía asintió, todavía aferrada a Emma. Juntas caminaron hacia la habitación de Emma. Sofía llevaba su conejo de peluche favorito. Emma acostó a la niña en su cama y luego se tumbó a su lado, rodeándola con un brazo protector. Cuéntame un cuento, pidió Sofía en voz baja, sobre cuando eras pequeña. Emma buscó en su memoria algo feliz, algo que no revelara demasiado sobre la soledad de su infancia. Cuando tenía más o menos tu edad, comenzó. Vivía con una familia de acogida que tenía un perro grande llamado Charlie. Era un Golden Retriever y se creía un perro faldero, aunque pesaba casi lo mismo que yo. Continuó la historia, inventando detalles, describiendo aventuras con Charlie que podrían haber ocurrido o no, tal y como las contaba. La respiración de Sofía se fue estabilizando poco a poco y pronto volvió a dormirse, con la mano aún agarrada a la camiseta de Emma. Emma se quedó despierta, mirando al techo, el cálido peso de Sofía contra su costado. Pensó en Marco, en algún lugar de la ciudad, negociando con las personas que habían amenazado a su familia. Pensó en la vida en la que se había metido, en lo mucho que estas personas habían llegado a significar para ella, y rezó para que la pesadilla de Sofía fuera solo una pesadilla, nada más. La mañana amaneció gris y fría. Emma se despertó y encontró a Sofía, ya despierta, mirándola con ojos solemnes. «Buenos días, cariño», dijo Emma, estirándose con cuidado. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor», dijo Sofía. «Siento haberte despertado. No te disculpes nunca por necesitarme», dijo Emma con firmeza. «Para eso estoy aquí. Ahora,
¿Qué hacemos hoy? Bajaron a desayunar, donde la señora Chen había preparado las tortitas favoritas de Sofía con bayas frescas. El día pasó lentamente. Emma mantuvo a Sofía ocupada con actividades, más repostería, proyectos de arte, lectura de cuentos, pero había una tensión en el aire que ni siquiera la alegre determinación de Sofía podía disipar por completo. Marco llamó 2 veces. Breves conversaciones que confirmaron que las negociaciones seguían en curso. Sonaba cansado, pero esperanzado. Mañana, le dijo a Emma durante la segunda llamada, deberíamos tener un acuerdo cerrado para mañana por la tarde. Estaremos aquí, prometió Emma. Esa noche, después de que Sofía se acostara, esta vez en su propia habitación, la pesadilla parecía olvidada a la luz del día. Emma se sentó en la sala de estar con la señora Chen, que le había traído té. «Has sido buena con ellos», dijo la ama de llaves de forma inesperada. «El señor Valentino y la señorita Sofía. Llevo 15 años con esta familia, desde antes de que naciera Sofía. He visto al señor Valentino cargar con un dolor y una responsabilidad que aplastarían a la mayoría de los hombres. Usted ha devuelto la luz a esta casa». Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Solo hago mi trabajo». La señora Chen sonrió con complicidad. «Si cree que esto ya es solo un trabajo, señorita Martínez, es que no está prestando atención. Ese hombre la mira como solía mirar a Isabela, como si fuera algo precioso, algo que vale la pena proteger». Emma no supo qué responder. Antes de que pudiera formular una respuesta, Giovanni apareció en la puerta con el teléfono en la mano y el rostro sombrío. «Señorita Martínez, el señor Valentino necesita hablar con usted. Es urgente». A Emma se le encogió el corazón, cogió el teléfono. Giovanni le tendió la mano, que le temblaba ligeramente. «Marco». Emma escucha con atención. Su voz era tensa, controlada, pero ella podía percibir el estrés que había debajo. «Las negociaciones se han complicado. Los Caruso exigen una reunión cara a cara conmigo a solas en un lugar de su elección. Mis asesores creen que podría ser una trampa, una forma de presionarme, haciéndome sentir vulnerable». «No vayas», dijo Emma inmediatamente. «Si no es seguro, tengo que hacerlo», interrumpió Marco. «Si me niego, volveremos al punto de partida y las tensiones no harán más que aumentar. Pero necesito que hagas algo por mí. Necesito que cojas a Sofía y vayas a la habitación segura. Quédate allí con el equipo de Giovanni hasta que yo misma vaya a buscarte». «Marco, me estás asustando», dijo Emma, con miedo en su voz. «Estoy siendo precavido», respondió él. «Probablemente demasiado precavido. Pero prefiero que estés a salvo y que sea innecesario a correr ningún riesgo. Por favor, Emma, hazlo por mí». «De acuerdo», dijo Emma, tomando una decisión. «De acuerdo, iré a buscar a Sofía. Iremos a la habitación segura. Gracias, te llamaré en cuanto termine la reunión. No debería llevar más de 2 horas». Emma hizo una pausa y ella le oyó respirar. «Gracias por todo, por ser como eres». La línea se cortó antes de que ella pudiera responder. Emma le devolvió el teléfono a Giovanni. «Tenemos que llevar a Sofía a la habitación segura». El guardaespaldas asintió con aprobación. «Avisaré al equipo. La señora Chen les indicará el camino. Muévanse rápido, pero no alarmen a la niña si es posible». Emma subió corriendo las escaleras, con la mente a 1000 por hora. Abrió la puerta de Sofía lo más silenciosamente posible, pero la niña se despertó de inmediato. «Emma», preguntó Sofía con voz somnolienta. «¿Qué pasa?» «No pasa nada, cariño», dijo Emma, encendiendo la lámpara de la mesita de noche. «Pero vamos a jugar a un juego. Tu papá quiere que practiquemos el uso de la habitación segura por si alguna vez la necesitamos. Como un simulacro de incendio, ¿te acuerdas?» Sofía se incorporó, frotándose los ojos. Era lo suficientemente inteligente como para intuir que algo no iba bien, pero lo suficientemente confiada como para no entrar en pánico. «Vale, ¿me llevo al señor Conejo?» «Sí, y ponte las zapatillas». En 3 minutos, estaban bajando las escaleras. La señora Chen las recibió en la puerta del sótano y Giovanni apareció con otros 2 miembros del personal de seguridad. Uno de ellos llevaba lo que parecía un equipo de comunicación. El otro iba claramente armado, aunque mantenía su arma discretamente colocada.
El sótano estaba acabado y era sorprendentemente cómodo, con trasteros y una pequeña bodega. La señora Chen las condujo a través de la bodega hasta lo que parecía una sólida pared de ladrillo. Pulsó una secuencia específica en lo que parecía ser una piedra decorativa y una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando una habitación oculta. La habitación segura tenía unos 4,5 metros cuadrados, con paredes reforzadas, su propio sistema de filtración de aire y suministros suficientes para varios días. Había camas, un pequeño cuarto de baño, equipo de comunicación e incluso algunos juguetes y libros que alguien había pensado en guardar para Sofía. Esto es genial, dijo Sofía, mirando a su alrededor con interés. Es como un escondite secreto. Exacto, asintió Emma, tratando de mantener un tono de voz ligero. Un escondite secreto donde podemos estar muy seguras. La señora Chen y uno de los miembros del personal de seguridad entraron con ellas. Giovanni se quedó fuera. Estaré aquí mismo, dijo. La puerta se cierra con llave desde dentro. No la abras para nadie excepto para mí o para el señor Valentino. Si alguien más intenta entrar, usa el teléfono que hay ahí dentro para llamar directamente a la policía. La puerta se cerró con un sonido sordo y Emma oyó cómo se accionaban los cerrojos. Sofía se puso inmediatamente a explorar, revisando los suministros, el baño y la pequeña cocina. Parecía pensar que se trataba de una aventura, y Emma agradeció la resistencia de la niña. La señora Chen se sentó en una silla, con el rostro tranquilo, pero serio. Esperamos, dijo simplemente. El guardia de seguridad, Emma supo que se llamaba Robert, se colocó junto a la puerta, vigilando el equipo de comunicación. Emma se sentó en una de las camas y Sofía se subió a su lado. ¿Está bien, papá?, preguntó la niña en voz baja. Tu papá está bien, le aseguró Emma. Solo quiere asegurarse de que estemos bien protegidos mientras termina sus asuntos. Vendrá a buscarnos en cuanto haya terminado. Sofía asintió, aceptando la explicación, y le pidió a Emma que le leyera algo. Emma encontró un libro entre los suministros y comenzó a leer, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Pasó una hora y luego otra. Sofía finalmente se quedó dormida apoyada en el hombro de Emma, agotada por lo tarde que era. La señora Chen dormitaba en su silla. Robert permaneció alerta, hablando ocasionalmente en voz baja por su radio. Emma no podía dormir. No dejaba de mirar su teléfono, pero no había mensajes nuevos. Pensaba en Marco entrando en una reunión con posibles enemigos, sin Giovanni, sin su protección habitual. Pensaba en todas las cosas que nunca le había dicho, en los sentimientos que había sido demasiado cautelosa para reconocer. A las 11:47 p.m., la radio de Robert crepitó. Emma levantó la cabeza de golpe. Oyó la voz de Giovanni, aunque no pudo distinguir las palabras. Robert respondió y luego se volvió hacia ellos. Ya está, dijo. El señor Valentino está de camino. Tiempo estimado de llegada. 20 minutos, todo despejado. Emma sintió que todo su cuerpo se relajaba con alivio. Gracias a Dios, susurró. La señora Chen se despertó, sonrió y le dio una palmadita en la mano a Emma. Te dije que el señor Valentino sabía cómo manejar la situación. Esperaron esos 20 minutos con tensa expectación. Entonces lo oyeron, el sonido de las cerraduras al abrirse. La puerta se abrió y Marco estaba allí, con Giovanni detrás de él. Marco parecía agotado, con la corbata aflojada y el pelo ligeramente despeinado, pero estaba sano y salvo. Sus ojos se posaron inmediatamente en Emma, y el alivio de su expresión reflejaba lo que ella sentía. Luego miró a su hija dormida y algo en su rostro se suavizó por completo. Se acabó, dijo en voz baja. Tenemos un acuerdo. Los Caruso han aceptado nuestras condiciones. Está hecho. Emma cambió con cuidado a Sofía de brazos y Marco cruzó la habitación en 3 zancadas. Levantó a su hija con delicadeza y Sofía se movió, parpadeando somnolienta. Papá, murmuró. Estoy aquí, Picolola, dijo él en voz baja. Todo está bien, volvamos a la cama. Subieron las escaleras. Marco llevaba a Sofía y Emma lo seguía de cerca. Llevó a Sofía a su habitación, la acostó en la cama, la cubrió con las mantas y le dio un beso en la frente.
Sofía se volvió a dormir antes de que él saliera de la habitación. En el pasillo, Marco se volvió hacia Emma. Se quedaron allí de pie, en la penumbra, y Emma vio el desgaste que le habían causado los últimos 2 días. El estrés, el miedo, el peso de cada decisión. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. En lugar de responder, Marco la atrajo hacia él. Emma se quedó paralizada por un segundo, sorprendida, y luego lo abrazó con fuerza. Podía sentir su corazón latiendo contra su pecho, podía sentir cómo la tensión se desvanecía lentamente de su cuerpo. Estaba aterrorizado, admitió con voz ronca. No por mí, sino por Sofía y por ti. La idea de que les pasara algo a cualquiera de ustedes. Estamos a salvo, susurró Emma. Los dos estamos a salvo. Tú nos mantuviste a salvo. Se quedaron allí un largo rato abrazados, y Emma sintió que algo cambiaba entre ellos. Ya no eran empleador y empleada. Era algo más profundo, algo real e innegable. Cuando Marco finalmente se apartó, sus manos permanecieron sobre los hombros de ella. La miró con una intensidad que le cortó la respiración. Mamá, yo, comenzó, y luego pareció luchar por encontrar las palabras adecuadas. Estas últimas semanas, teniéndote aquí, viéndote con Sofía, hablando contigo, te has vuelto importante para mí, más importante de lo que esperaba, más importante de lo que probablemente sea prudente. El corazón de Emma se aceleró. Marco, sé que esto complica las cosas, continuó. Sé que soy tu jefe, que hay dinámicas de poder y consideraciones, pero ya no puedo fingir que no siento algo por ti, algo más allá de la gratitud o el respeto profesional. Emma respiró temblorosamente. Yo también lo siento, admitió. He intentado no hacerlo, he intentado mantener las cosas en un plano profesional, pero no puedo evitarlo. Estar aquí, formar parte de vuestras vidas, me ha cambiado. Tú me has cambiado. Marco le acarició la cara con la mano, rozándole la mejilla con el pulgar. No quiero precipitarte ni presionarte, pero necesito que sepas que este es tu lugar. No como empleada, ni como compañera de Sofía, sino como parte de nuestra familia. Si quieres eso, si estás dispuesta a correr ese riesgo con nosotros, las lágrimas llenaron los ojos de Emma. Lo quiero, susurró, más de lo que nunca he querido nada. Marco sonrió entonces, una sonrisa auténtica que transformó todo su rostro. Se inclinó lentamente hacia adelante, dándole tiempo para apartarse si quería, pero Emma no quería apartarse. Cuando sus labios se encontraron con los de ella, fue un beso suave y dulce, lleno de promesas. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Marco apoyó su frente contra la de ella. El cumpleaños de Sofía es en 2 semanas, dijo. Me gustaría que me ayudaras a planearlo, no como su compañera, sino como su familia. Me encantaría, dijo Emma, sonriendo entre lágrimas. 2 semanas más tarde, la fiesta de cumpleaños de Sofía estaba en pleno apogeo. La casa se había transformado con decoraciones, globos, serpentinas y una pancarta que decía: «Feliz séptimo cumpleaños, Sofía». Los niños de su clase corrían por las habitaciones bajo la atenta mirada de sus padres y del siempre vigilante Giovanni. Emma estaba en la cocina con la señora Chen, preparándose para sacar la elaborada tarta de princesa que habían tardado 2 días en hacer. Llevaba un vestido azul que Marco había insistido en comprarle. «Ahora eres parte de la familia», le había dicho. «Déjame hacerlo». Ella observaba desde la puerta cómo Marco jugaba con los niños. Su actitud seria había desaparecido por completo mientras fingía ser un dragón derrotado por valientes caballeros. La risa de Sofía resonaba, pura y alegre, y el corazón de Emma se sentía tan lleno que parecía que iba a estallar. «Va a pedirte matrimonio, ¿sabes?», le dijo la señora Chen en voz baja a su lado. Emma abrió mucho los ojos. «¿Qué? Apenas hemos... Quiero decir, solo hemos estado... No nos hemos casado». La señora Chen lo aclaró con una sonrisa cómplice. «Al menos, todavía no, pero te va a pedir que te quedes de forma permanente para hacerlo oficial. Ayer me dijo que está preparando los papeles para un puesto formal. Básicamente,
el tutor de Sofía, con el mismo poder de decisión sobre su bienestar, su educación, todo. Emma se sintió abrumada. Eso es, eso es enorme. Es legalmente vinculante. Es Marco diciéndote que confía en ti para lo más importante de su vida, corrigió la señora Chen. Y si estoy interpretando bien las señales, también es el primer paso hacia algo más permanente entre vosotros dos. Es un hombre tradicional, Emma. No se precipitará en el matrimonio, especialmente teniendo en cuenta a Sofía, pero está sentando las bases. Emma vio cómo Marco levantaba a Sofía sobre sus hombros para que pudiera ver por encima de los demás niños. Observó cómo su rostro se iluminaba de amor por su hija y pensó en cómo su vida la había llevado hasta ese momento. De un hogar de acogida a la soledad, a un encuentro fortuito en Nochebuena, a esto, una familia, un hogar, un lugar al que pertenecía. Parecía imposible, como algo sacado de un cuento de hadas, pero era real. Podía oír a Sofía llamándola. Podía ver a Marco buscándola entre la multitud. Podía sentir la calidez y el amor que llenaban esa casa. Traigamos la tarta, dijo Emma, sonriendo. Es hora de celebrar. La fiesta fue un éxito rotundo. Sofía declaró que era el mejor cumpleaños de su vida y sus amigos se marcharon con bolsas de regalos y anécdotas sobre la increíble finca donde vivía Sofía Valentino. Después de que el último invitado se marchara y Sofía finalmente se convenciera de irse a la cama, agotada pero feliz, Marco encontró a Emma en la terraza con vistas a los jardines. La noche era fría pero clara, con estrellas visibles en el cielo oscuro. Gracias, dijo, acercándose a ella, por todo lo que has hecho hoy. Sofía estaba radiante. Se lo merece, respondió Emma. Es una niña increíble. Lo es, y gran parte de eso es gracias a ti, dijo Marco, volviéndose hacia ella. Emma, estos últimos meses me han enseñado algo que había dejado de creer posible, que la vida puede volver a estar llena, que la alegría no tiene por qué verse ensombrecida por el miedo o el dolor, que la familia puede crecer de formas inesperadas. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza. ¿Era esta la conversación que había predicho la señora Chen? Ayer hablé con mis abogados, continuó Marco. He preparado los documentos para que seas la tutora legal de Sofía, compartiendo ese papel conmigo. Te daría la capacidad legal para tomar decisiones sobre su bienestar y hablar en su nombre si alguna vez me pasara algo. Es un compromiso serio, legalmente vinculante, y no te lo pediría si no estuviera absolutamente seguro. Marco, suspiró Emma, abrumada. Sé que es pronto, dijo él rápidamente. Podemos esperar si necesitas tiempo. Pero Emma, ya eres su tutora en todos los aspectos importantes. La quieres como si fuera tuya. Ella te quiere como a una madre. Quiero que sea oficial para darte la seguridad y la autoridad que Rose se merece. Emma sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Sí, dijo. Sí, por supuesto, sí. Sería un honor. Quiero a Sofía más de lo que creía posible querer a alguien. Marco sonrió, aliviado y feliz. Hay algo más, dijo, tomando sus manos. No se trata solo de Sofía, y creo que sabes lo que siento por ti, Emma. Me estoy enamorando de ti. Quizás ya lo esté. No quiero precipitarte ni presionarte, pero necesito que sepas que cuando imagino mi futuro, tú estás en él, no como empleada ni como tutora de Sofía, sino como mi compañera, como la mujer que quiero a mi lado. Emma no podía hablar debido a la emoción que le obstruía la garganta. En lugar de eso, se estiró y lo atrajo hacia ella para darle un beso, más profundo y apasionado que el primero, lleno de promesas y posibilidades, y del tipo de amor que lo cambia todo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Marco apoyó su frente contra la de ella. ¿Eso es un sí?, preguntó con una pequeña risa. Es un sí a todo, susurró Emma. A ser la tutora de Sofía, a construir un futuro juntos, a arriesgarnos por algo increíble. Yo también me estoy enamorando de ti, Marco. De ti y de Sofía y de esta vida que estamos creando. Se quedaron allí, bajo las estrellas, abrazados, y Emma se maravilló de lo lejos que había llegado desde aquella solitaria Nochebuena. Pensó en el restaurante vacío,
en la tristeza infinita, en la convicción de que siempre estaría sola. Y luego pensó en una niña de 6 años con ojos bondadosos que simplemente le había dicho, ven a casa conmigo. Y lo cambió todo. Un año después, Emma estaba en la cocina del restaurante italiano de Rini, mirando por la ventana cómo terminaba el servicio de la cena. Era otra vez Nochebuena. Había pasado exactamente un año desde aquella fatídica noche, y Marco había sugerido que vinieran aquí a celebrarlo, para cerrar el círculo, como una forma de honrar el lugar donde comenzó su historia. El señor Rossini había cerrado el restaurante a los clientes habituales por esa noche y en su lugar, había organizado una cena privada para la familia Valentino. Sofía, que ahora tenía 8 años y estaba aún más segura de sí misma que antes, se sentó a la mesa con su abuela, la madre de Marco, que había venido desde Italia para pasar las fiestas y que había recibido a Emma con los brazos abiertos y lágrimas de alegría. Marco se acercó por detrás a Emma, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja. En el año pasado, admitió Emma, en lo sola que estaba, en cómo pensaba que pasaría todas las nochebuenas del resto de mi vida limpiando mesas y volviendo a un apartamento vacío. ¿Y ahora? La animó Marco. Emma se giró entre sus brazos y miró al hombre al que amaba. Ahora tengo todo lo que nunca supe que necesitaba. Una hija que me llama mamá. Un hombre que me ama tal y como soy. Una familia que me eligió aunque no tenían por qué hacerlo. Marco sonrió y le besó la frente. Entonces, para sorpresa de Emma, se arrodilló allí mismo, en la cocina del restaurante, y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Emma Martínez, dijo con voz emocionada, entraste en mi vida en la noche más solitaria y trajiste luz, risas y amor. Te has convertido en la madre que Sofía necesitaba, la compañera que había dejado de creer que volvería a encontrar. ¿Me harías el increíble honor de convertirte en mi esposa? Emma se llevó las manos a la boca y las lágrimas le corrían por las mejillas. A través de la ventana, podía ver a Sofía mirando con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza, saltando en su asiento con una emoción que apenas podía contener. Sí, dijo Emma, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, 1000 veces sí. Sí, Marco le deslizó el anillo en el dedo, un sencillo pero precioso solitario, y se levantó para besarla. A través de la ventana, oyeron a Sofía gritar de alegría y empezar a aplaudir, y la madre de Marco se secaba los ojos con un pañuelo. Volvieron al comedor, donde Sofía se abalanzó inmediatamente sobre Emma. ¿De verdad vas a ser mi mamá?, preguntó, como si necesitara una confirmación. Para siempre, prometió Emma, abrazando con fuerza a la niña. Nada cambiará eso jamás. El señor Rini sacó champán para los adultos y sidra espumosa para Sofía, y levantó su copa para brindar. Por la familia, dijo con los ojos brillantes. Sea como sea, venga de donde venga, por el amor que nos une y el valor para aceptarlo. Por la familia, repitieron, haciendo tintinear las copas en el pequeño restaurante donde todo había comenzado. Más tarde esa noche, después de regresar a la finca y de convencer a Sofía de que se fuera a la cama, aunque solo después de hacerle prometer a Emma 3 veces que seguiría allí por la mañana, Emma y Marco se sentaron en la biblioteca, con el fuego crepitando, y su futuro extendiéndose ante ellos como un libro sin escribir. Nunca pensé que volvería a casarme, admitió Marco en voz baja. Después de la muerte de Isabela, pensé que ese capítulo de mi vida había terminado. Pensé que me centraría en Sofía y en los negocios, y que eso sería suficiente. ¿Y ahora?, preguntó Emma, acurrucada a su lado. Ahora sé que el corazón tiene una capacidad infinita para amar, dijo Marco. Isabela siempre formará parte de mi historia, de la historia de Sofía. Pero tú, Emma, tú eres mi futuro. Eres la prueba de que la vida puede sorprendernos, de que las segundas oportunidades son reales, de que a veces las mejores cosas vienen de los lugares más inesperados. Emma pensó en aquella primera noche, en la sencilla invitación de Sofía, en el riesgo que había corrido al decir sí. ¿Crees que Sofía sabía?, preguntó, que traerme a casa conduciría a todo esto. Marco se rió suavemente, sabiendo que mi hija probablemente sí.
Siempre ha tenido una extraña habilidad para saber lo que la gente necesita antes de que ellos mismos lo sepan. Ella necesitaba una madre. Yo necesitaba una compañera y tú necesitabas una familia. Sofía simplemente unió todas las piezas. Es extraordinaria, dijo Emma. Lo es, y tienes suerte de tenerte. Marco acercó a Emma hacia él. Los dos la tenemos. Se sentaron en un cómodo silencio mirando el fuego, y Emma reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. Todos los años de soledad, todos los hogares de acogida, todas las veces que se había sentido invisible e insignificante. Todo eso la había llevado a este momento, a este hombre, a esta niña, a esta vida que parecía demasiado buena para ser verdad, pero era verdad, era real. Y mañana por la mañana, Sofía se despertaría y correría a la habitación de Emma, que pronto sería la habitación de Emma y Marco. Y Emma estaría allí, tal y como había prometido, tal y como siempre estaría, porque Emma había encontrado por fin lo que había estado buscando toda su vida. Un lugar al que pertenecer, gente a la que amar, y la certeza de que era elegida, querida, y que tenía un hogar. Había pasado la Nochebuena sola limpiando mesas hasta que una niña de buen corazón le dijo 5 sencillas palabras que lo cambiaron todo. Ven a casa conmigo. Y Emma lo había hecho. Y al hacerlo, había descubierto que a veces la familia no tiene que ver con la sangre o la biología. A veces se trata de encontrar a tu gente en los lugares más inesperados y tener el valor de decir que sí cuando te invitan a entrar. Emma había dicho que sí y eso había hecho que todo